mesa debate de esta cuarta sesión del curso de Buenas Prácticas de Investigación. Esta tarde tenemos con nosotros a Joaquín Cayo, ya lo hemos presentado, jefe de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad, investigador y gran experto jurídico y ético en el ámbito de los datos y de la investigación clínica. Noelia Vega, que es farmacólogo especialista en farmacología clínica, trabaja en la unidad de ensayos clínicos y lleva prácticamente toda su vida profesional en el mundo de los ensayos clínicos, inicialmente el Grupo de Investigación en Oncología de Valdecilla y ya desde hace unos años en la unidad de ensayos clínicos es uno de los puntales y conoce muy bien de primera mano lo que es la actividad de ensayos clínicos. Es además presidente del Comité de Tipo de Investigación Clínica con Medicamentos de Cantabria. Y Blanca Sánchez, que es también especialista en farmacología clínica, responsable de la unidad de ensayos clínicos Valdecilla y que conoce muy bien, lleva desde la puesta en marcha de la unidad de ensayos clínicos allá por el año 2013 o 2012 y anteriormente como miembro del CEP de Cantabria trabajando en los ensayos clínicos. Yo soy Galo Peralta, director de gestión viral. Bueno, en este ratín que tenemos vamos a intentar separar en dos fases. Una primera de presentación de ideas, de marco, de contexto, de la que me voy a encargar yo, con una presentación de PowerPoint y algunas ideas de lo polémicas quizá o de actualidad sobre el uso de los datos y los retos que tenemos. Y en una segunda parte trataremos de implicaros a todos los que estás en la audiencia, participantes, a través de una herramienta de preguntas-respuestas. Tenemos opinión y sobre esa opinión trataremos de construir el debate entre nosotros. Bueno, realmente el uso de los datos y de la investigación es, es un reto. Fijaros, esto es una historia antes de ayer, como quien dice, que ha tenido un impacto terrible a nivel mundial durante la pandemia COVID. Virriol es uno de los grandes investigadores clínicos de nuestros tiempos, ha sido investigador premiado en Francia, líder absoluto de la investigación clínica en el ámbito de las infecciosas, premio nacional, bueno, una figura. Durante la pandemia de COVID todos nos pusimos a trabajar en ello y él encontró que había una serie de datos in vitro en los cuales parecía que la mezcla de hidroxicloroquina y acetioprina era útil para mitigar el crecimiento del COVID. Datos absolutamente in vitro. Bueno, él escribió esos resultados y los escribió de una manera en que dio a entender que había pruebas fehacientes de que la hidroxicloroquina y la acetioprina era un tratamiento eficaz para el uso contra el COVID. La respuesta a nivel global a este trabajo fue tremenda porque todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, esto nos incluye a Cantabria, empezó a utilizar en una situación desesperada en pacientes críticos esta combinación para abordar los pacientes con COVID. Es verdad que estábamos en un contexto donde no había nada más y los pacientes se morían. Bueno, estos datos, primero, eran muy poco consistentes. Segundo, estuvieron mal interpretados. Tercero, dieron un paso a una respuesta para uso clínico que no fue adecuado. Y cuarto, lo que es peor, es que se demostró que esta combinación de hidroxicloroquina y acetioprina podía ser perjudicial. El impacto de los datos en investigación clínica es real, afecta a pacientes y, por tanto, tienen que ser abordados desde el máximo rigor que incluye la ética y el ámbito normativo. Hay muchos más ejemplos, pero en plena pandemia también aparecieron trabajos. Este es otro ejemplo de un trabajo que apareció en una de las revistas más importantes científicas, un grupo de Boston, el cual analizaban también qué pasaba con hidroxicloroquina y azatioprina y llegaban a la misma conclusión. Esto ya con datos clínicos. Bueno, el dato se publicó un día y a la semana siguiente alguien empezó a analizar un poco lo que había pasado, pidió los datos originales y no había datos originales. Había muy poquitos datos en función de lo que referían y prácticamente se habían inventado todo el trabajo. De nuevo,
bueno, pues un reto para todo el ámbito clínico, porque hizo, bueno, pues echar para atrás muchas decisiones terapéuticas que se habían tomado. El paper, como veis, fue retirado, retractado y los investigadores fueron sancionados. Bueno, me gusta especialmente este trabajo de Fauci, este vídeo de Fauci, lo solemos compartir. You know, Dr. Fauci, one of the things you made a comment a while ago with regards to hydroxychloroquine, and I have an article here that quotes the Henry Ford Health System, who did an extensive study on hydroxychloroquine, and they say that it significantly reduces the death rate of COVID patients. The study was highly analyzed by peer-reviewed, unlike many other studies, and the quoting the executive officer said, as doctors and scientists, we look at the data for insight, and the data here is clear. There was a benefit to using the drug as a treatment for sick and hospitalized patients. And in talking with a lot of older doctors who have been around a while, and I trust their judgment and their use of hydroxychloroquine, they say that the initial studies didn't really use zinc with it, and they say that zinc is an enabler to be able to help hydroxychloroquine actually do its job of going after and reducing deaths in patients. Had a long conversation with a doctor earlier in the week, and he said, yes, as long as zinc is there, it really definitely does work. Without it, it's minimally effective. Would you like to comment on that? Thank you for that opportunity to comment. The Henry Ford Hospital study that was published was a non-controlled retrospective cohort study that was confounded by a number of issues, including the fact that many of the people who were receiving hydroxychloroquine were also receiving corticosteroids, which we know from another study gives a clear benefit in reducing deaths with advanced disease. So that study, thinking that it is not a randomized placebo-controlled trial. It's peer-reviewed. It doesn't matter. You can peer review something that's a bad study, but the fact is it is not a randomized placebo-controlled trial. The point that I think is important, because we all want to keep an open mind, any and all of the randomized placebo-controlled trials, which is the gold standard of determining if something is effective, none of them had shown any efficacy for hydroxychloroquine. Having said that, I will state, when I do see a randomized placebo-controlled trial that looks at any aspect of hydroxychloroquine, either early study, middle study, or late, if that randomized placebo-controlled trial shows efficacy, I would be the first one to admit it and to promote it. But I have not seen yet a randomized placebo-controlled trial that's done that, and in fact, every randomized placebo-controlled trial that has looked at it has shown no efficacy. So I just have to go with the data. I don't have any horse in the game one way or the other. I just look at the data. Thank you very much. The gentleman's time has expired. Pero habla de un término que es randomized placebo control trial, ensayo clínico randomizado controlado con placebo. Y lo nombra 8 veces a lo largo de esta conversación que dura 3 minutos. Fauci se estaba enfrentando a una investigación del Congreso americano por las afirmaciones que había dicho en público diciendo que la hidroxicloroquina no funcionaba. Y lo decía porque no había ningún ensayo clínico controlado con placebo que demostrara que la hidroxicloroquina con acetiopina había funcionado. Sí había estudios no randomizados, no controlados con placebo, es decir, no ensayos clínicos que sugerían ese beneficio. Bueno, este caso creo que expone con enorme crudeza y realidad lo importante que es tener buenos datos y lo que es importante que son los ensayos clínicos. De ellos depende la salud de los pacientes en el presente y en el futuro. Bueno, en este contexto, y yo creo que tenemos todos claro la importancia de los ensayos clínicos, es importantísimo tener entornos de alta calidad donde se puedan realizar con seguridad, por supuesto con eficacia y con rigor para que esos datos, y esta es otra segunda parte que hay que tener muy en cuenta, que derivan de los ensayos clínicos, sean realmente rigurosos.
Farmaindustria, que como sabéis es una patronal que agrega a las principales industrias farmacéuticas de nuestro país, ha hecho este decálogo y en el que define los criterios de excelencia de un entorno para que se puedan hacer ensayos clínicos de alta calidad. Son muy generales, pero os aseguro que a lo largo de los años uno entiende lo importante es que no. Nosotros hemos avanzado en algunos de ellos y a nosotros nos queda mucho por hacer, ¿no? Y los leo rápidamente. Valor de colaboración, liderazgo en los diseños de ensayos clínicos, medición continua, anticipar retos tecnológicos con personal y herramientas digitales, armonización en cuanto al funcionamiento interno, agilidad en los contratos, fijaros ahora la agilidad en los contratos, considerar los servicios de farmacia, procedimientos minimizados de trabajo y sinergias con el promotor visible e incorporado. Bueno, esto implica crear un ecosistema adecuado para que los ensayos clínicos se desarrollen, donde todo el mundo participa, todo el mundo sepa lo que hace y todo el mundo tiene reconocimiento. Y esto es lo que tratamos de hacer también con nuestro granito de arena en este curso en el que estáis participando. Bueno, y en ese ecosistema hay muchas figuras. Hemos publicado recientemente un trabajo que habla de la importancia del talento en los ensayos clínicos, las diferentes figuras, cada una con sus funciones, que están muy identificadas en el mundo anglosajón, pero que en nuestro caso, en nuestro ámbito, en España, en general en el mundo europeo, no están ni bien tipificadas ni bien entrenadas. Muchas veces han aparecido estas figuras de una manera activa gracias a iniciativas de grupos de investigación y de personas. Figuras como el Study Coordinator, como el gestor de datos, como la enfermedad de ensayos clínicos o como el gestor de ensayos clínicos no están sancionados con un itinerario académico adecuado ni con una titulación. Son figuras funcionales que se crean en este momento en España a través de un aprendizaje, de una maestría. Y esto es algo que está pendiente y que debemos tener en consideración. Bueno, hay un criterio de excelencia que nos preocupa especialmente en el que estamos trabajando y nosotros tenemos un rango de mejora que son los tiempos. Los tiempos implican tiempo de contrato, tiempo de reclutamiento del primer paciente, tiempo de aprobación de los comités de éticas, tiempo de presentación de los datos en las herramientas que usa el promotor. Tiempo. El tiempo es precioso no solo para los ensayos clínicos, sino para los pacientes. Y aquí tener buenos tiempos implica conocer muy bien la materia y tener equipos muy bien engrasados. Estamos trabajando mucho en ello, hemos mejorado, pero os aseguro que tenemos mucho rango de mejora. Y cuando decimos que hay prisa dentro de los ensayos clínicos, porque la prisa es importante. En un ensayo competitivo, el hecho de que te retrases te puede dejar fuera y eso puede implicar que hay pacientes que están esperando en el ensayo que no puedan entrar. Así de crudo, así de crudo. Bueno, otro aspecto en el que estamos trabajando muchísimo son la integración de los datos. Tenemos una historia clínica electrónica en Cantabria que nos gustaría integrar con los datos de los sistemas de información corporativos que ya tenemos en ensayos clínicos, el Clinical Trial Management System, que recoge todas las pruebas y toda la información de lo que se le hace a los pacientes dentro de los ensayos. Esta integración está pendiente. Esta integración también debería ayudarnos a que los monitores que hacen el seguimiento de los ensayos tengan acceso remoto a los sistemas de información. Esto en Santander es mucho más importante que en Madrid o en Barcelona o en Valencia y es una asignatura pendiente. Y después también tendríamos que tener un avances aquí tecnológicos que nos permitieran conectar la historia clínica, los sistemas de información corporativos, los ensayos clínicos, el Clinical Trial Management System del que he hablado, con los cuadernos de recogida electrónica de los promotores y los sistemas de información que recogen información específica del ensayo clínico sobre el que después trabaja el promotor y las agencias regulatorias. Bueno, no me voy a extender, pero recordar que el ensayo clínico tiene muchas derivadas, salud sobre los pacientes, fármacos gratis, pero tiene un efecto económico muy directo en nuestro entorno y crea riqueza y trabajo. En este momento en Cantabria tenemos aproximadamente unas 80 personas contratadas para apoyo a ensayos clínicos y eso deriva directamente de los ensayos clínicos que están en marcha. Que bueno, ha aparecido fundamentalmente en los últimos años y algo que todavía creemos no ha tocado techo. Y
Y en este momento aparecen oportunidades, ¿no? Aparecen oportunidades de explotación de datos y de uso en ensayos clínicos. Corte Cantabria, el elefante blanco, tiene que trotar, pero es un elefante blanco. Es la mayor corte de datos de nuestro país. Eh, hemos alcanzado ahora los 50.000 voluntarios. Tenemos sangre, suero, DNA, muestras biológicas, por supuesto, lo que he dicho, pero además datos de composición corporal y cuestionarios complejos. Y empezamos ahora la segunda fase de reclutamiento. Esto solo ha sido posible gracias al esfuerzo de mucha gente y desde luego del gobierno de Cantabria. Estamos participando en grandes proyectos europeos como IDEN, que nos permiten también que los datos de la historia clínica en este momento puedan ser conectados con Corte Cantabria a través de sistemas de lenguaje armonizado a nivel europeo. Y bueno, simplemente hacer una reflexión, y es que las cosas pueden cambiar. Este es el plan estratégico del año 2017-2021. Teníamos una debilidad muy clara, que es la investigación en fases tempranas. En nuestro entorno en Cantabria, hoy es una fortaleza. Hoy la investigación temprana en fases tempranas en Cantabria es una fortaleza. Y es una fortaleza básicamente porque los investigadores han dado el paso al frente, porque nos hemos formado bien, porque hemos creado estructuras adecuadas para que se haga investigación de alta calidad eh, con respuestas adecuadas a las necesidades de los pacientes y los promotores. Y esto nos hace estar en este momento, bueno, pues en primera línea en muchos ensayos. Siento por ello nos queda mucho por hacer. Bueno, me gustaría acabar con esta frase de Rojas Marcos, un buen conocido de Joaquín, al que le dio un premio dentro de los cursos de verano, y que decía que la mejor vacuna contra esto, es una frase que en el COVID dio muchas vueltas, la mejor vacuna contra la incertidumbre y el desánimo es la perspectiva optimista, compuesta de esperanza activa, centro de control interno, confianza en nuestras capacidades ejecutivas, explicaciones positivas, recuerdos de desafíos superados y sentido del humor. Y bueno, con esto acabo la primera parte de la presentación, un poco de contexto para generar un poco de diálogo, debate. Y si os parece, si no hay ninguna pregunta, observación o comentario de la audiencia o vuestra, pues pasaríamos a la segunda parte. Joaquín, Blanca, Noelia. Bueno, yo únicamente añadir que Rojas Marcos Bueno, además tiene antecedentes familiares en Cantabria, así que hay que reivindicar un poco la tierruca. efectivamente, ¿no? Fijaros lo difícil que es traerse a un psiquiatra que ha sido psiquiatra en Nueva York, jefe de los servicios públicos de psiquiatría de todo Nueva York, a Cantabria para darle un premio. Bueno, pues esto, se enteró que era cántabro, tiró del hilo, habló con... Bueno, y al final vino Rojas Marcos y le dimos el premio, ¿no? Y también le recordamos esa frase que hemos contado, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte interactiva de la mesa redonda, en la que os vamos a pedir que estéis atentos, las 73 personas que estéis conectadas. Os vamos a preguntar, os vamos a pedir opinión y lo vamos a hacer a través de esta herramienta, VoxVote. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. La leo, abrimos turno para la pregunta, os dejaremos unos segundos, cerraremos y analizaremos la respuesta. La primera pregunta dice, ¿cree usted que es ético someter a una exposición experimental a personas como se hacen los ensayos clínicos? Se puede contestar sí, no o depende. A partir de este momento podríais empezar a contestar. Pues si os parece, paramos y vamos a ver la respuesta. Bueno. Bueno, pues muy interesante, muy interesante. La mitad dice que sí. Dice que no es ético el 5%. Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un Sí, problema. tenemos un problema. Tenemos un problema. Da para un diálogo muy interesante. No sé si quieres tú empezar, Joaquín, con un poco el... Pues muy bien. eh, Bueno, la respuesta es muy llamativa, bajo mi punto de vista, a una pregunta que aparentemente parece sencilla, pero que tiene una importante carga de profundidad, ¿no? Porque es la primera cuestión que nos deberíamos plantear
antes de ayer en mi intervención estuve haciendo un poco referencia también a esta cuestión, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de ensayos clínicos, de investigación clínica, estamos experimentando con seres humanos. Ya adelanto cuál es mi respuesta. Mi respuesta es depende, ¿vale? Porque evidentemente habrá supuestos en el que la experimentación sea favorable, porque el análisis riesgo-beneficio lo justifique, y habrá supuestos en los que no haya superación del análisis riesgo-beneficio, es decir, cuando el riesgo supera el beneficio, o el beneficio no es claro, o el beneficio no es singular, estoy pensando en ensayos clínicos pediátricos o ensayos clínicos con personas discapacitadas, ahí no sería ético. Esto es precisamente el motivo, Noelia podrá abundar en esta contestación, por el cual los dictámenes precisamente se someten a un comité ético. Es decir, si todo ensayo clínico per se fuera ético, la intervención del comité ético sería irrelevante. Por eso no me puedo alinear con ese 51% de entusiastas del ensayo clínico ético en todo caso. Sin embargo, me preocupa más la respuesta, que quizá puedan intervenir y tengamos aquí un jugoso debate, de ese 5% negacionista. Pues claro, si por el contrario, con la misma rotundidad afirmamos que en ningún caso llevar a cabo un ensayo clínico es ético, como decías tú al principio de intervención, y aquí acabo y os lo dejo a Blanca a Blanca y a Noelia, pues esto sería la negación misma de la posibilidad de la investigación clínica, ¿no? Por eso yo me postulo por un depende, y en este sentido creo que la pregunta es muy pertinente, porque nunca debemos perder el foco a esa pregunta básica inicial que siempre tenemos que tener como contexto y como marco, que es el análisis riesgo-beneficio, que es lo que se valora en el comité de ética y que es lo que permite valorar la corrección metodológica y ética del ensayo. Yo propongo volver a repetir esta pregunta al final del curso, o bueno, al final de la jornada, ¿no? A ver si ese 5% que nos ha dejado así un poco, pues varía. En todo caso, bueno, yo he votado que sí. He votado que sí. Me ha sorprendido también el depende, ¿eh? Bueno, pero bueno, también a ver, entiendo que la pregunta es delicada y que ante la primera parte de la frase, ¿cree usted que es ético someter a una exposición experimental a personas? Bueno, pues desde luego puede no ser ético. Si añadimos la última parte, cómo se hacen los ensayos clínicos, bueno, pues de la manera que se hacen los ensayos clínicos en nuestro entorno, pues yo creo que sí es ético, precisamente por todas estas cuestiones, como lo que ha comentado Joaquín, que bueno, se somete el ensayo clínico antes de poderse poner en marcha, ¿no? a esa evaluación y a otras, y por parte de otros organismos, pero por parte de un comité ética que evalúa, pues efectivamente sopesa los beneficios frente a los riesgos y también el diseño metodológico, ¿no? Que es a veces lo que también puede hacer que los datos, aunque se hayan hecho de forma, que el ensayo se haya hecho de forma ética, pues los datos no sean bueno, pues los que se buscan o los datos correctos, o como pasaba con el tema de con la hidroxicloroquina, lo que veíamos al principio de la sesión, ¿no? Los datos están, pero se pueden interpretar pues, de distintas maneras y, bueno, pues de una forma sesgada. Por eso el diseño metodológico también es una parte muy importante de conseguir que sea ético someter a las personas a un ensayo clínico. Si me permites, Blanco, una matización muy rápida. Yo me refería lógicamente a la pregunta en general. Sí, sí, sí. Claro, Yo le he querido dar un poco pero la vuelta ahí. claro, Sí. tengo que entender que si ya se han superado los filtros del ensayo clínico, obviamente ahí ya sí es ético. Claro, eso yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Yo el año pasado voté que sí. Este año he votado que depende. Pero ya soy perro viejo y vengo del año pasado. Entonces, ¿por qué he cambiado? Fijaros, es buena idea la que propone Noelia, repetirla después. ¿Por qué ha cambiado? Porque de lo que sí que me he dado cuenta es que depende de dónde está el observador. Si el observador se sitúa como me he situado yo este año, que es perdón, como me situé el año pasado, que era justo ya desde el punto de vista del ejecutor, es decir, aquel que va a poner en marcha el ensayo y llevarlo a cabo, no queda ninguna duda de que eso que me ha llegado está ya evaluado por todos los comités, ha pasado todos los filtros y que es absolutamente ético porque es correcto metodológicamente, está avisado por el punto de vista jurídico y además cumple los requerimientos de la Declaración de Helsinki, no hay duda. Claro, si te pones desde el punto de observación mucho antes, cuando nace la idea, ahí todo está por definir. Por tanto, depende. ¿Me entendéis? Por Sí. eso he decidido cambiar mi voto este año. Bueno, Vale, pero no has votado que no. No, he es pregunta votado trampa, que pero depende. lo que de verdad merecería
explicación. Yo no sé si está habilitado, Galo, la oportunidad de que la gente pueda participar. A mí sí me gustaría oír argumentos en virtud del cual, con la misma rotundidad, se dice que no. Sí. La experimentación no necesariamente es ética, pero una vez que ha superado los filtros hay que entender que sí. Probablemente el sintagma final en los ensayos clínicos es lo que pueda dar lugar, pero en cualquier caso, yo creo que lo relevante es este 5,4%. Porque tanto si votas sí o Sí, bueno, no, co- una vez que co- das la explicación, sí, estamos los tres de acuerdo. sí. La pregunta obviamente está hecha para generar debate, Mm. es confusa intencionadamente y puede tener las dos respuestas y totalmente de acuerdo con que lo sorprendente es que haya un posicionamiento negacionista, por supuesto lícito, pero que entender esa opinión yo creo que nos aporta valor, ¿no? Y si hay alguien que quiere opinar en este momento, bueno, pues tiene el micrófono disponible para opinar o reflexionar o pensar un poco sobre el posicionamiento, que aquí aprendemos todos, nosotros también de la opinión de la audiencia, ¿no? Y la pregunta está muy bien escogida por eso, porque ¿no? Nos ha dado ahí para el debate y para intercambiar las ideas y darle la vuelta un poco a... Bueno, Y añadiría algo sí, más, es decir, yo creo que este resultado es muy interesante porque nos hace volver un poco a poner los pies en la tierra. Es decir, cuando estás metido en este mundo de la investigación clínica, ya das por hecho, al margen ya que puedas contestar depende o sí en función de la perspectiva, como opinaba Blanca, bueno, pues que hay un consenso generalizado en la bondad de la investigación clínica bajo determinados requerimientos éticos y jurídicos. Sin embargo, yo creo que es muy importante tener conciencia de que existe un 5% de la gente todavía por convencer. Es decir, hay veces que creo que nos encerramos en nuestra propia torre de marfil y como tenemos ya el convencimiento íntimo de que la investigación clínica mejora la asistencia, de que la investigación clínica salva vidas, de que la experimentación con seres humanos bajo determinadas garantías es bueno para la humanidad, pues a veces yo creo que olvidamos, como pasa por ejemplo con las vacunas, ¿no? Que todavía hay colectivos, legítimamente, como ha dicho Galo, que no acaban de ver esto. Y yo creo que al menos ser consciente de esta realidad puede ayudar a quienes creemos en la investigación clínica a ser conscientes de que tenemos que hacer más awareness, más formación, más entrenamiento, explicarnos mejor, dejar claro cuáles son los requerimientos éticos, asegurarnos de todas las garantías que tienen los pacientes para tratar de alguna forma de revertir este 5%, que es llamativo, pero creo que también es una llamada de atención a la parte quizá, pues no sé, Galo, ¿cómo lo ves tú? De divulgación, de concienciación, de awareness, que muchas veces las olvidamos en pro de un cientificismo mucho más elitista. sin duda, ¿no, Joaquín? Sin duda. Eh, tenemos que ser conscientes. Yo creo que ha habido un clic, ha habido un clic con la pandemia a este respecto. Es decir, la sociedad ha hecho consciente que tener ensayos clínicos era necesario. Estamos todos esperando. Estábamos todos esperando. No había vacunas y no había resultados de ensayos clínicos. Y para eso tenía que haber decenas de miles o centenas de miles de voluntarios expuestos. Después ha habido gente que los ha criticado, etcétera, pero ahí están las vacunas que han salvado millones de vidas, ¿no? O sea, pero aún así, evidentemente hay que seguir haciendo mucha, mucha difusión conceptual de lo que es un ensayo clínico. Y la pregunta de si es ética, como se hacen los ensayos clínicos, yo creo que es pertinente, como decía Blanca y Noelia, el pensar en el antes y en el después, ¿no? Fijaros, la experimentación, la experimentación en personas, si no tienes un marco definido, si no está probado que no existen otras alternativas razonables para conseguir ese conocimiento, si no tienes garantías de que los datos pueden ser absolutamente contrastables y utilizables, no se debe hacer. El riesgo de la futilidad cuando expones a una persona no se debe permitir. Y este es uno de los principios que los comités éticos de investigación con medicamentos continuamente refuerzan. No hay investigación ética si metodológicamente no es correcta. Primera parte. Y claro, después viene la segunda parte, cómo se hacen los ensayos clínicos. Es que los ensayos clínicos se pueden hacer mal. Y para que se hagan bien estamos aquí. Si no se informa bien al paciente,
si no se registra bien esa información, si no se gestiona bien esa información y se interpreta adecuadamente. Existen ensayos clínicos en los que los resultados han sido alterados, lo sabemos, o interpretados maliciosamente para beneficiar un lado. Es decir, la investigación, el ensayo clínico, no solo debemos evaluarlo, sino que tenemos que ejecutarlo con todas las garantías. Y eso requiere un ecosistema adecuado. Hacer ensayos clínicos complejos, y lo estamos viviendo con los CAR-T, si un entorno altamente entrenado pone en riesgo innecesario a los pacientes. En riesgo. Y hay casos, no los hemos traído, pero los traeremos, casos de fallecimiento de pacientes en ensayos por un mal diseño. Esto ha pasado y de eso también se ha aprendido. Es decir, que el ensayo clínico, es verdad que si no hubiera ensayos clínicos no habría avance terapéutico, no sabríamos si una nueva molécula contra Alzheimer funciona y por tanto no se podría poner en el mercado. Es decir, estamos protegiendo con el ensayo clínico a todos los futuros usuarios de los nuevos medicamentos, los CAR-T, los medicamentos antineoplásicos, los biológicos, todo eso se usa porque se sabe que es eficiente y seguro, porque ha sido testado antes. Y estamos haciendo una inversión enorme a través de la investigación clínica del futuro de la salud. Y huelga a decir lo que ha avanzado la salud gracias a los nuevos avances terapéuticos en las últimas décadas. Hay datos muy contrastados que definen que ha sido, bueno, rotundo el cambio en algunas patologías, ¿no? Entonces, bueno, el ensayo clínico y su ética siempre están de rabiosa actualidad y están de rabiosa actualidad desde los dos lados. Desde el punto de vista del diseño y la evaluación antes de se ejecute, y los teams trabajan todo el día en ello, y desde el lado de la ejecución, que tiene que ser impecable y que no es fácil. Y que no es fácil. Creo que uno de los éxitos que hemos conseguido en Cantabria, y esto no es tan antiguo, es crear un expertise, así nos lo dicen los promotores, lo reconocen ellos, no lo decimos nosotros, crear un expertise global de entorno, capacidades del sistema, un ecosistema adecuado para tener ensayos que den respuesta, bueno, a lo que los pacientes se merecen, ¿no? A una ejecución que cumple los estándares y por tanto también que dé respuesta a la ética de la investigación de esa parte, ¿no? Bueno, con esto que digo, que bueno, nosotros sí que creemos, Joaquín, Blanca y Noelia, que hacer ensayos clínicos bien diseñados y con todo el rigor de su función es ético. Sí, perdona, Esto es lo Gale, que pensamos. añado una cosa a lo que dices. Quiero decir que diseño impecable, ejecución impecable, pero siempre, siempre sabiendo que está hiperregulada, hiperrevisada. Es decir, que es que mientras estamos haciendo la ejecución, tenemos a la espalda los monitores que son personal delegado por el promotor que está revisando cómo se está llevando a cabo esa ejecución. Tenemos los auditores, que son contratas externas a los promotores que de manera independiente revisan cómo se lleva a cabo esa ejecución, y las inspecciones por parte de la Inspección de la Consejería de Sanidad en representación de la Agencia Española del Medicamento, que están revisando. Es decir, no estamos libres de hacer las cosas mal, claro que las podemos hacer mal, porque infalibles no somos, pero todas las posibles premisas se establecen para que esa ejecución se lleve a cabo de la mejor manera. Y aún así, como hablábamos ayer, la incertidumbre de lo que va a pasar cuando los pacientes entran o los voluntarios entran en los ensayos clínicos siempre está ahí, porque si supiéramos con certeza lo que va a pasar al final, si supiéramos que va a ser malo, no lo haríamos. Y si supiéramos con certeza que lo que va a ocurrir es bueno, pues a lo mejor tampoco lo haríamos. Es decir, el nivel de incertidumbre dentro del ensayo clínico es algo que es inherente a él y que no nos abandona, ¿no? Yo creo. Yo iba a decir un poco lo mismo. O sea, el riesgo es inherente al ensayo clínico por definición y por eso hay que hacer un análisis riesgo-beneficio. Siempre hay riesgo. Pues si me permitís también, hablando de los riesgos, que
bueno, pues además de lo obvio que serían los riesgos por que desconocemos del fármaco que se está desarrollando, también a mí siempre me preocupa mucho, sobre todo desde el punto de vista del CEM, el riesgo de privar al paciente a veces, o sea, que se trata de que no se haga, de privarlo de un tratamiento que ya se haya demostrado eficaz, ¿no? A veces con el brazo comparador, ya no hablo simplemente cuando se utiliza placebo, sino en general con las otras opciones de tratamiento, ¿no? Que no deje el riesgo de que no reciba un fármaco por entrar en el ensayo clínico. Eso también es una labor de, bueno, pues de ese filtro, de todos esos filtros que se ponen antes de que se ponga en marcha un ensayo clínico y que esto no ocurra. Parece Sin que por duda, tocar ¿no? el tema del riesgo, Sí. también, muy brevemente apuntar también que yo creo que cada vez tenemos que poner un poco más el foco, igual que se hace en la asistencia, en el riesgo personalizado. Es decir, no en los riesgos típicos asociados a un ensayo, sino los riesgos asociados a un paciente concreto en un ensayo concreto, que muchas veces pues, no son predefinibles en el protocolo porque igual el reclutamiento no le tenemos previamente alineado con el protocolo. Vamos a empezar un paciente diabético. Bueno, ahora hay una nueva literatura científica sobre el riesgo personalizado de investigación clínica que trata de trasladar, digamos, la doctrina del riesgo personalizado en la asistencia, y me parece muy bien también este enfoque que estáis aquí poniendo encima de la mesa del riesgo versus ensayo, riesgo versus beneficio. Bueno, creo que esta parte que ya es más fina, es más específica de ensayos y de expertise, también es esencial y incide en el cómo, ¿no? Noelia, estás pensando muchas veces, y sé que es un tema de debate continuo en los comités, el uso de placebo, ¿no? Y sigue escribiéndose la literatura sobre la pertinencia del uso de placebo en ensayos clínicos bueno, pues es discutible en algunos casos, pero por otra parte es necesario para tener una referencia adecuada que nos permita indicar si realmente ese fármaco o esa intervención aporta algo sobre lo actual. Yo os tengo que dejar, bueno, Vale. pues disculpadme, pero esto viene impuesto y bueno, sé que soy Bueno, absolutamente hay que decir prescindible. por qué nos tienes que abandonar, que es por una buena razón. Irival ha sido premiado por New Medical Economics mejor entidad sanitaria, ahí es nada, no de investigación, sanitaria del año, y Galo está en Madrid para recoger el premio. Bueno, es una buena noticia. Transparencia ya, Gracias, ¿no? Joaquín, por... Sí, la verdad es que es para estar orgullosos todo. Esto hay que decir que es trabajo colectivo de muchos, es un premio a una institución y que, bueno, no por ello hace menos ilusión. O sea, que lo celebraremos con todos vosotros. Así que estamos Pues encantados de que muchísimas nos dejes por ese gracias. motivo. Vale, pues voy a intentar pasar a la siguiente. Sí, a ver. Mientras pasas, Sí, hay alguna pregunta interesante en el chat que quizá podamos ajá. contestar al Claro que final. sí. Sí. Hay una muy interesante de Sergio, que yo creo que es para el final porque es muy amplia, ¿no? Que es el tema de qué cambiaríamos del actual sistema de ensayos clínicos, ¿no? Que es una pregunta, bueno, pues que tiene un punto de provocación y que nos obliga a mojarnos. Pero bueno, si queréis, vamos al punto 2, ¿no? Blanca. Sí, ¿veis la pantalla o no? Sí, 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 sí. sí. Vale, guay. Pues entonces, si queréis, esta segunda pregunta que proponía Galo, dice, ¿debe potenciarse desde un punto de vista institucional la participación en ensayos clínicos? ¿Por qué? Entonces dice, sí, porque los ensayos suponen un beneficio para los pacientes, sí, porque los ensayos suponen un beneficio para el centro, sí, porque los ensayos suponen un beneficio para la sociedad, sí, porque los ensayos suponen un beneficio para los investigadores, o la última posibilidad, no está justificado potenciar los ensayos clínicos. Si me deja, abrimos la votación. Yo creo que ya os debería dejar votar. Aquí, si la votación es coherente, en la última respuesta debería salir por lo menos un 5%. Se abren las apuestas, ¿no? Vale, cierro aquí y ahí está. Pues me temo que no es coherente. Vale, la más votada es sí porque los ensayos suponen un beneficio para la sociedad. En segundo lugar, sería un beneficio para los pacientes. En tercer lugar, para el centro. Y en cuarto lugar, para los investigadores. No sé si dejaba, porque no he podido abrir la aplicación, votar a más de una. No sé, No yo no lo he sabíais. probado, no lo he probado, no sé si se No va lo a has poder, si probado. no luego en otra pregunta lo hacemos, a ver si... Me está Vale. demostrando que, Mm. no sé, sí, que dejaba votar a más de uno.
Deja votar a más de uno, vale. Ah, sí, posibilidad de respuesta múltiple, cierto, sí. Ah, sí, lo pone arriba, efectivamente. Pues nada, ¿qué os parece aquí? Bueno, yo creo que yo hubiera votado mm, las cuatro, fíjate. Si tuviera que haber escogido uno para la sociedad, ¿no? Porque el beneficio desde la perspectiva del fomento institucional tiene que ser para el conjunto de la sociedad. Ujú, Pero es que creo que el ensayo puede suponer un beneficio para los pacientes, en la medida en que, incluso aunque no es exitoso, le estás dando una alternativa al tratamiento también. El ensayo, sin ninguna duda, supone un beneficio para el centro, en términos reputacionales, en términos económicos y sobre todo por la asociación que hay entre docencia e investigación clínica. Y por todo ello también supone un beneficio para el conjunto de la sociedad. Y hay otra que puede parecer menos popular, de hecho, bueno, aparece ahí con un 15%, que es que los ensayos suponen un beneficio para los investigadores. O sea, podría aparecer, ¿no? Una finalidad espuria. Bueno, pues que los investigadores se beneficien. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a permitir un fomento institucional? O sea, yo quiero que vaya bien a los investigadores de Cantabria. Con lo cual, bueno, todas de alguna forma, bajo mi punto de vista, valdrían. Sí que daría, si tuviera que elegir una, la tercera de la sociedad. Y decía que me sorprende el resultado del 0%, porque si no es ético eh, investigar y experimentar con seres humanos, bueno, pues entonces con mayor motivo se tendría que dejar de hacer promoción institucional. Esta sí que me ha sorprendido un poco en el sentido de que no acabo de encontrar los del 5%. Es más, podrían ser más, porque podría haber alguien que entienda que sea ético el ensayo clínico, pero sin embargo sea, digamos, libertario y no quiera que haya fomento institucional y que sea una actividad, digamos, puramente de la esfera privada. Bueno, esta sería la lectura que a mí me sugiere en principio de esta segunda pregunta. Pero una posibilidad, yo que soy así como muy poética, no sé cómo definirlo, una posibilidad puede ser que les hayamos, que después de este debate, esas Ah, vale, personas vale. hayan cambiado hemos de opinión. condicionado. A Vale, lo vale. mejor ya se han dado cuenta y entonces han cambiado. Otra podría ser que antes se confundieron al decir que no, pero bueno. Nota. Me quedo con lo primero, que bueno, pues han cambiado un poco al escucharnos. En todo caso, yo bueno, Aquí, no aquí, sabía aquí que hay otra había. tercera posibilidad, perdona Noelia, que es que me encanta, que Sí, la ha puesto alguien en el chat, que no es tan poética, que dice, aquí pasó como en el Congreso, alguien se equivocó con la votación. sí, Es sí, decir, sí. hay una cuarta, que es que este 5% se equivocó y sigue manteniéndose en sus 13. Sí, efectivamente. Bueno, yo he votado la de la sociedad, pero tengo que decir que porque no sabía que era se admitía respuesta múltiple. Si no, yo también hubiese votado a todas, o sea, vamos, incluida el beneficio para los investigadores. La palabra beneficio, bueno, pues también es muy general. El beneficio, bueno, pues se puede interpretar de muy distintas maneras y desde luego, pues bueno, pues estar a nivel competitivo y publicar y que eso atraiga más investigación, pues asistir a muchos foros, bueno, pues esos son beneficios para el investigador, son para el centro. Obviamente, tener acceso a esa medicación es un beneficio para los pacientes, ¿no? Pero yo creo que redunda, pues eso, en beneficio de muy diferentes maneras y aspectos para todos, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que caben todas, ¿no? Vemos aquí el de la sociedad y bueno, pues entre la información que se exige que figure en la hoja de información al paciente antes de tomar la decisión, lo que nos pide la ley es que hablemos de los beneficios para el individuo y de los beneficios sociales, ¿no? Y insiste mucho, yo creo que Joaquín el otro día lo puso en su presentación, cuando hablamos de que, bueno, pues qué beneficio hay para el individuo si las cosas salen mal. Bueno, pues el beneficio que le queda al individuo, y por eso decimos que la participación de los sujetos en el ensayo es voluntaria y altruista, es precisamente ese altruismo, ¿no? Que siempre asumimos desde la perspectiva del que hace los ensayos que siempre va a haber un beneficio social. Porque si sale bien la cosa va a redundar en un cambio en la terapéutica, pero si sale mal no habrá más sujetos que sean sometidos a ese estudio, ¿no? A ese examen, con lo cual el beneficio social siempre existe. Y es lo que le queda al sujeto también, sobre todo en nuestro entorno. Nosotros tenemos muchísima experiencia con esto, con los voluntarios. Hay muchos voluntarios, pero además tienen un componente altruista brutal, ¿no? Y eso se ve. No todas las sociedades son iguales. Yo a lo mejor también soy un poco romántica como Noelia, pero creo que la nuestra sí lo es. Y el beneficio de los investigadores, así como otro apostillamiento, ¿no? Que tenemos en nuestro entorno muchísimos profesionales que están
un poco bastante quemados y a veces el poder incluirse en ensayos clínicos, en hacer investigaciones que den soluciones a sus pacientes más allá del horizonte que ellos tienen, eso nos da o nos devuelve profesionales que están muy motivados y un profesional motivado, desde mi punto de vista, siempre será un mejor profesional de cara a la atención al paciente que uno que no lo está, ¿no? Entonces, esta es mi perspectiva. No sé si queréis añadir algo más. Sí, quería, bueno, sobre lo que has comentado de los beneficios, riesgos que se tiene que incluir en la información, en la hoja de información al paciente, ¿no? Que es cierto que muchas veces los pacientes, incluso a sabiendas que a lo mejor el motivo por el que entran en un ensayo es una enfermedad que está muy avanzada o que no va a tener un buen pronóstico, el hecho de participar en el ensayo para ese beneficio, a lo mejor para otros pacientes, sí que realmente no es una tontería, les parece muy importante. A mí me hace a veces, bueno, pues me parece curioso cuando llaman para decir un efecto secundario, o sea, un efecto adverso, algún síntoma que están experimentando. Que, bueno, que parece que hasta que les hace ilusión contártelo porque, bueno, pues para que se aumenten los datos, la información sobre ese medicamento, ¿no? Cuando realmente te están contando algo negativo que están experimentando. Pero esa sensación de, bueno, que eso que están ellos haciendo redunde en un beneficio para la investigación y para otros pacientes, pues también es un beneficio para ellos, aunque no sea en términos de salud, quizás. Ojo en todo caso, que esto hay que ponerlo en mayor solfa en el ensayo clínico pediátrico, por ejemplo, ¿eh? Porque ahí hay que tener en cuenta que el beneficio social no justifica por sí solo la realización del ensayo. Es decir, tiene que ser un ensayo bajo el principio de necesariedad singular que beneficia al propio paciente o al colectivo de tal forma que de otra manera no sería posible experimentar con el fármaco. O sea, yo quería hacer ahí también un pequeño factor distintivo cuando hablamos de ensayos clínicos pediátricos o de ensayos clínicos con personas con discapacidad. Porque ahí la necesidad del beneficio individual se acrecienta en realidad con un ensayo clínico ordinario y por tanto el beneficio social como única justificación del ensayo disminuye en cuanto a su peso específico a la hora de hacer la valoración ética. Interesante puntualización, sí, efectivamente. Pero bueno, estamos hablando en términos generales, ¿eh? He entendido En general, sí. a lo que te refieres. Muy bien, pues si queréis cambiamos de pregunta, porque en el chat no veo nada nuevo. Vamos a la tercera. Aquí. Bueno, no, esta es la misma. Pues entonces, la cuarto. Los tiempos de contrato, ¿vale? Esta cambia un poco el tercio, ¿vale? Cambia un poco el tercio y habla de... Esperad que voy a minimizar, que es que si no, no la veo. Aquí. Los tiempos de contrato de los ensayos son elemento utilizado por los promotores para discriminar centros. Se consideran clave para los promotores porque implican acortamiento de los tiempos de ejecución. El hecho de que firmen varias partes, centro, promotor, IDIVAL, investigador, dificulta que se puedan firmar de una manera ágil. ¿Cómo se cree que debe estimular la celeridad en la firma de los investigadores? Y lo que dice es publicar los tiempos de firma de los investigadores, limitar los ensayos si los investigadores no cumplen los estándares, facilitar la firma llevándoles los contratos a su lugar de trabajo, valoración de estos tiempos en las ayudas de producción. No tiene sentido estimular el acortamiento de los tiempos de firma. No sé, bueno, esta pregunta que nos lanza Galo yo creo que va en torno a la diapositiva que presentó en la exposición anterior, en la que hablaba de que para los promotores de generalmente industria farmacéutica, cuando no son independientes, los tiempos son clave porque al final determinan que se pueda incluir a los pacientes en los ensayos antes o después, o sea, más pronto o más tarde. Por tanto, desde el punto de vista de obtener datos más tempranos, estos tiempos para ellos son muy importantes, ¿no? Quizá la pregunta a lo mejor no había que haberla dirigido tanto a cómo evitar estos tiempos o acortar estos tiempos de firma, pero bueno, vamos a ver qué sale y luego hablamos de ello. Os libero la firma ya para que empecéis a votar. También deja respuesta múltiple estoy Sí, viendo. y Sí. pone respuesta múltiple. Sí, Ahí pues, está.
Vale, la opinión mayoritaria es que una manera de acortar los tiempos de firma, entiendo que los más condicionados a los investigadores, que además está, bueno, ahora Joaquín nos lo explicará, pero es que ahora los investigadores teóricamente la firma es para, de alguna manera, ratificar que están de acuerdo, pero no, ya explicó Joaquín que no eran parte del contrato, ¿no? Pero lo que dice la mayoría es que habría que atender a las ayudas de producción con las que se compensa a los investigadores en función de la rapidez o la lentitud en la firma del contrato. La segunda opción más valorada es publicar los tiempos de firma de los investigadores. De alguna manera dejaría en evidencia quiénes son los más rápidos y quiénes son los más lentos. Y bueno, eso a veces que nos comparen no nos gusta mucho. En tercer punto sería facilitar la firma llevándoles los contratos a su lugar de trabajo. Bueno, y la cuarta sería limitar los ensayos si los investigadores no cumplen los estándares de tiempos de firmas pactados con los promotores. No sé qué os parece. Yo en este caso, fijaros, que esta pregunta yo creo que no la había visto, ¿no? Yo tampoco, es la primera vez. Y bueno, es una pregunta curiosa, ¿no? Yo aquí me voy a situar claramente en la minoría. Creo que o bien no tiene sentido estimular la firma, y voy a tratar de explicarlo, o bien, bueno, si no cumplen estándares, pues lógicamente habría que limitar los ensayos. Vamos a ver. Como tú bien decías, Blanca, el investigador jurídicamente no es parte porque está trabajando. El investigador, cuando participa en el ensayo, lo hace por cuenta ajena. De lo contrario, pues tendría que pedir la compatibilidad. Y por eso no es, en términos jurídicos, parte del contrato de ensayo. Cuestión distinta es que participa en el ensayo y asume una serie de deberes que aparecen además en la normativa y por tanto tiene que firmar el contrato de ensayo. Bien. Yo parto de la premisa, corregidme si me equivoco, que un investigador al que firma el contrato de ensayo porque ha superado todos los trámites favorables, bueno, o sea, me parece una cosa ya que es, voy a romper un poco el hielo, demencial. Es decir, entiendo que tendrían que firmar casi pues, ipso facto a través de un portafirmas y ya está. O sea, ¿cómo que los investigadores tardan en firmar? ¿Pero qué es esto? Los investigadores, si ya están comprometidos con el ensayo, se supone que ya han reflexionado sobre el ensayo clínico que quieren dirigir y por tanto la firma tendría que ser semiautomática. O sea, no acabo de entender muy bien la pregunta, ¿no? Salvo que sea la clásica abulia administrativa, la torpeza burocrática, porque yo creo mucho también en la teoría de la redistribución de las capacidades. Generalmente, el gran investigador suele ser una persona, generalmente digo, hay excepciones, bastante limitada desde la perspectiva de la gestión. Es decir, la parte de derecho del cerebro no le suele dar para entender que esto hay que agilizarlo. Por eso casi que me pronuncio con las 6, no tiene sentido. Es que es un deber, según te lo meten en el portafirmas, otra cosa es que no supieras que estás firmando y necesitará un periodo de reflexión. Pero si tú ya estás al cabo de la calle del propio contrato de ensayo, no sé, esto me parece de preescolar, de preescolar. Eh, por eso yo casi me pronuncio con el 6,5%, pero ¿cómo que no firman? Es que niego la mayor, niego la mayor. Dicho esto, yo creo que la pregunta habría que reenfocarla más en cuanto a los tiempos desde que el ensayo se idea hasta que el ensayo se puede ejecutar. Yo lo veo, por ejemplo, más, o tendría más sentido bajo mi punto de vista, si hablamos de tiempos de demora del propio CEIM en emitir su propio dictamen. Bueno, pues ahí sí que veo sentido que podamos tener una discusión sobre la importancia de los tiempos a la hora de emitir el ensayo clínico. Y ahí también me pronunciaría de alguna manera desde una perspectiva equilibrada, porque tampoco se trata de ser el más rápido. Se trata de ser el más rápido, pero con las garantías debidas. Esto no es una carrera a ver quién lo hace antes. Ahora bien, en algo tan prosaico como la firma, si estamos hablando de lo mismo, la firma eh, mediante un portafirmas, el mero hecho de que nos podamos llegar a plantear que tenemos que mejorar los sellos clínicos llevándoles el contrato al lugar de trabajo, pues imagino que haya sido una ironía de Galo. Pero ya digo que no acabo yo de entender que la gente no firme. Que sé que es un problema, desde la perspectiva real, porque yo también lo tengo. Oye, que esto ya es una cuestión meramente burocrática, pero ¿cómo no vas a firmar, alma de cántaro? Por eso yo creo que el factor tiempo sí es relevante. Yo creo, por ejemplo, que debería haber menos themes. Creo en la selección darwiniana de los themes. Creo que los themes sin rigor o los themes excesivamente lentos debieran desaparecer, pero es una opinión muy particular. Pero no la acabo de entender que el factor temporal lo metamos en algo tan prosaico como que el investigador te firme o no.
partiendo, ya digo, de la premisa de que el investigador conoce los términos del contrato de ensayo y por tanto es simplemente una mera abulia burocrática, una pereza administrativa, una procrastinación. Sí, yo no entiendo por qué Galo ha puesto esta pregunta. Entiendo que en su cabeza habrá algo que luego le preguntaremos. No, Porque que seguro que hay un efectivamente, problema porque no te firman. Estoy seguro que sí, es que les sí, pero persiguen. tampoco creo. O sea, yo creo que cuando hablamos de los tiempos, como tú dices, ¿eh? O sea, los tiempos que es una cuestión que nos persigue constantemente, los tiempos a la firma del contrato, eh, yo creo que no están aquí los problemas. Los problemas están Exacto. porque, quiero decir, se han ido mejorando mucho a lo largo del tiempo. Es decir, se ha conseguido que la documentación del contrato llegue al centro al mismo tiempo que la documentación entra en el CEIM, con lo cual, ¿cuál es el factor más limitante o mayor limitante para que el contrato esté firmado? Pues que se haga como máximo cuando el dictamen sea emitido por el CEIM. O sea, que no tarde más que el contrato esté firmado que el tiempo que el CEIM tarda en dar su dictamen final junto con el de la agencia. ¿Por qué? Porque de hecho lo que se ha hecho ha sido que, como os he dicho, al mismo tiempo que se manda la documentación a la agencia y al CEIM a través de CETIS, se manda el contrato al centro y nos permite incluso firmarlo con la cláusula esta famosa, que nunca me acuerdo cómo se llama, suspensoria o como sea, que Suspensiva. significa que aunque el contrato esté firmado, no se puede ejecutar el ensayo hasta que no tengamos la aprobación de las otras entidades, ¿no? Con lo cual, el límite no está en que lo firme muy tarde el investigador, que sería la última parte, sino en que el contrato esté firmado por las partes importantes, que son IDIVAL, promotor y centro, antes de que tengamos el dictamen. Y entonces nos permita iniciar inmediatamente la ejecución en cuanto tengamos ese dictamen. Entonces, no sé muy bien dónde está. Es más, no sé si me columpio, pero yo creo que ante la perspectiva de una visita de inicio de ensayo clínico en el centro, si el contrato está firmado por las partes gordas, independientemente de que no esté firmado por el investigador, me temo que ese contrato se puede liberar y por tanto se puede hacer la visita de inicio, que es el factor limitante para empezar el ensayo. No sé si me he explicado o si he sido muy técnica con respecto a lo que he dicho, pero yo No, yo creo que sí. Perdón, perdón, Blanca, no sé si No, has no, acabado. perdona, Ah, era que, todo. que yo creo que sí que, vamos, que sí que te has explicado que efectivamente el hecho de que eso todo, de que vayan en paralelo, tanto la tramitación pues vía el ensayo clínico como la evaluación parte del CEIM, hombre, pues es lo que realmente lleva a acelerar, ¿no? Estos plazos que siempre son tan importantes a los promotores. Se entiende que, bueno, pues el cumplimiento de los plazos es de las primeras preguntas que hacen cuando están escogiendo centros. Y yo no sé muy bien en qué punto, o sea, cuál es el punto limitante de la firma del contrato, si es realmente es que es el investigador el que, vamos, lo que está saliendo aquí o lo que estamos deduciendo, que es el investigador el que retrasa todo esto, cuando parece que sería un poco de los más interesados, ¿no? En que se acelere. Pero el hecho de que vayan ambos procedimientos en paralelo e incluso ir tramitando la visita de inicio, pues realmente nos da chance para que esto no demore. Pero ¿cómo acelerarlo? Pues es que yo me un poco como decía Joaquín, que no tiene sentido que haya que buscar una estrategia para que sea el investigador el que firme el contrato cuanto antes. Y bueno, el tema de los plazos por parte del CEIM pues también está ahora muy controlado con CETIS, o sea, es que no se puede exceder. Claro, siempre se pueden acortar, pero desde luego hay una fecha límite en la cual tiene que estar el dictamen. No sé, vamos, qué se puede hacer por acelerar esto, pero efectivamente, bueno, pues los CEIMs yo creo que sí que con el CETIS sí que ha supuesto un poco que no se demore por cuestión del CEIM la puesta en marcha de los ensayos, ¿no? Ujú. No sé si quieres aportar algo más, Joaquín. Hay No, un aquí tema aquí que yo sobre creo todo que es lo decía que yo sí. el Sí, 6,5. perdona, Me perdona. sorprende que no sea el propio investigador el principal interesado, ¿no? Claro. En Mm. agilizarlo. Sí, yo no lo entiendo muy bien. Yo creo que hay otros temas que influyen muchísimo más en los tiempos de los contratos y que ahora están en pleno vigor. No sé si Galo tendrá alguna diapositiva después porque me las ha pasado y no las he visto, pero creo que hay un tema aquí que es el de la memoria económica y los costes extraordinarios que sí que está demorando la firma de los contratos.
Es decir, el poner foco sobre la memoria económica de los ensayos clínicos y decidir qué pruebas son extraordinarias y cuáles son ordinarias, que lleva aparejado una facturación posterior diferente y que afecta directamente a los centros, eso sí que lleva a una negociación que en algunos casos se está prolongando, pues porque no lo entiende. Generalmente no es el promotor, son las CREOs que están en medio negociando el contrato. A veces no lo entienden, puede haber disparidad de criterio en cuanto a lo que un centro considera prueba extraordinaria y otro no. Y luego hay una cosa que yo que sí que creo que tiene relación con los TAMES, y se lo he dicho a Noelia en otras ocasiones, y es que la memoria económica también tiene que ser evaluada por los TAMES. Y a veces ese es el documento que más les cuesta evaluar desde el observador externo, ¿eh? Noelia, tú nos dices ahora, observador externo. Yo creo que es lo que más les cuesta evaluar. A veces yo creo que incluso puede que no se evalúe y luego, una vez aprobada, porque se aprueba con el protocolo, es inamovible. Es decir, las distribuciones de las cargas dentro de lo que se ha aprobado se pueden hacer, pero no se pueden ampliar esas memorias cuando a veces pueden resultar poco razonables. Me gusta traerlo aquí, no es una crítica, es evidenciar algo que nosotros vemos desde fuera, que, que no sé si es así o no lo es. Ciertamente, la memoria económica es uno de los aspectos que se revisa o que tiene que contar con la aceptación y con el visto bueno del CEIM, pero es verdad que el detalle fino de cómo está estas cuestiones, cómo está hecho el reparto, lo que son las pruebas ordinarias o extraordinarias, los costes directos, o sea, eso es un tema que para el CEIM es bastante complicado de controlar, porque bueno, pues ahí no entran unas cuestiones digamos, ética, sino que sería un poco más, ahí se tendría, bueno, lo sabemos, Blanca y yo lo vivimos, sería, pues haría falta gente un poco experta para saber en cada caso, en cada ensayo, en cada patología, ¿no? Que es un poco cómo funcionan las pruebas extraordinarias y las ordinarias, que para el CEIM ese detalle fino es verdad que es un poco inabarcable. O sea, sí que controlar que el medicamento, lógicamente, esté costeado o esté proporcionado, suministrado por el promotor. Y luego, pues en los casos en los que se tenga que garantizar después el acceso, cuando el ensayo termina, estas cuestiones las tenemos pues más controladas, pero el detalle fino de la memoria económica, pues. Perdona, Noelia, yo no me refiero, a lo mejor me he explicado mal, ¿eh? O sea, el CEIM no tiene que decidir qué son costes Claro, extraordinarios y sí, qué sí, no. por eso que No lo nosotros tiene. evaluamos que tenga, Eso. que, no- que la memoria, o sea, que haya una memoria económica que sea accesible, que bueno, que la tengamos y que esté en nuestra, pero que entrar más en cuestiones para el CEIM, pues no sé cómo se podría mejorar eso. Pues es difícil, sí, es difícil, pero a veces al centro lo coloca en una situación difícil Sí. porque hay ensayos que pueden ser tremendamente críticos y de mucho interés para los investigadores, pero con memorias económicas, incluso siendo promotor e industria farmacéutica, que no se entiende cómo se han estipulado. Y claro, una vez aceptado, cuando el centro le da el ok, pues se tiene que atener a lo que está aprobado. No hay otra opción. Bueno, a lo mejor esto es un debate demasiado específico, ¿eh? Demasiado. Siento haber introducido esto, ¿no? No, y bueno, otra cosa porque también decía Joaquín que lo de que a lo mejor el tema de la rapidez y de que el CEIM tenga que ser muy rápido, pues estoy de acuerdo que, a ver, puede haber un límite por el que por debajo de él sea lo óptimo, ¿no? Por debajo de él, me refiero del intervalo temporal, pero que evaluar en 5 días es el doble mejor que evaluar en 10, no, o sea, no. Cumplir unos No, no, límites, pero desde luego convertir está en claro. términos de tiempo el que un CEIM esté funcionando mejor que otro, pues no es la manera de valorarlo. No es la manera, claro que no, porque el CEI tiene que tomarse su tiempo y puede haber dictámenes que se toman en muy escaso tiempo que te hacen dudar, bueno, pues de la calidad del dictamen. También, y esto son habas contadas, igual sucede en la administración. O sea, el tiempo está en función de los recursos que pongas a disposición del propio comité. Claro, un comité, por ejemplo, que tiene profesionales comprometidos, vamos a imaginar, pues que es un CEI realmente profesional, profesionalizado, mejor dicho, que tiene personas incluso, ¿por qué no? Porque hay países que así es a full time, pues lógicamente se va a poder reunir con mayor periodicidad, dedicar más tiempo y por tanto va a reducir los plazos, ¿no? Yo lo que quería decir son dos cosas. Una, la rapidez no necesariamente no puede ser el único criterio porque no es sinónimo de rigor,
Sí, dos, que debería haber un plazo mínimo. Y tres, bueno, pues que a mayor profesionalización del CEIM, seguro que se van a cortar los plazos por definición, ¿no? O sea, porque los plazos y los tiempos en las administraciones públicas están en función de los recursos que pones para cortarlos o no. Y lo mismo sucede con la asistencia sanitaria. No es lo mismo que haya 10 quirófanos abiertos a que haya 5, ¿no? Entonces, esta cuestión también pone de relieve un poco la apuesta que puede hacer la administración por los comités éticos de investigación de los medicamentos y como muy bien decir las dos, es que los promotores quieren ensayos aprobados rápidos. Entonces, yo barrunto que en el futuro, pues aquellos CEIN, pasa lo mismo con la unidad de ensayos, que tengan un soporte importante por parte de las administraciones de las que dependen y que por tanto estén en disposición de proporcionar sus dictámenes en menores plazos, pues serán los que al final se lleven el gato al agua, porque serán a donde quieran acudir los promotores. Sí, y no son los únicos tiempos, ¿eh? Yo creo que el tiempo al contrato es lo que ellos nos marcan porque Farmaindustria lo tiene estipulado, pero sabemos perfectamente que hay centros que se retrasan muchísimo en la firma de contratos, pero luego son grandes o muy rápidos reclutadores y que desde que está el firmado y se abre, a lo mejor en 48 horas ya tienen pacientes y ese tiempo, que es otro tiempo diferente, les compensa sobre lo que se pueda retrasar la firma del contrato. Es decir, que son otras variables también. Vale, pues si queréis cambiamos de pregunta. Mm, la 5. Vale, vale. Cambia también un poquito la perspectiva. Habla de que, bueno, se ha puesto de manifiesto, dice, con los ensayos de las vacunas COVID, que la información ha sido limitada. Debería exigirse más información pública sobre la marcha de los ensayos clínicos, reclutamiento, efectos adversos. Vale, pues sí, no o depende. Aquí no es respuesta múltiple. Os abro la votación. Vale, os la cierro ya. Uy, no me deja. Perdonad, es que no me deja. A Yo ver. creo que lo está pensando, ¿no? Esto. No, 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 es Ah. que no me deja. Uy, me ha sacado de la pantalla. Un momentín. Ahora, ya está. Bueno, pues yo creo que la opción del depende, derivada de la primera diapositiva, triunfa, ¿no? Dice que depende 55% y sí el 44%. No sé qué pensáis. Bueno, pues yo ahora para cambiar un poco el paso, depende siempre, en general es una respuesta que no falla, ¿no? Porque siempre puedes encontrar un argumento. O sea, yo conocí a una persona que decía que nunca contestando depende te vas a equivocar. Vamos a ver. La pregunta está, creo que muy puesta de manifiesto, como dice la propia redacción, a partir de los ensayos clínicos de la vacuna del COVID, ¿no? Tú, Blanca, participaste ahí en el ensayo que se Mm. puso en marcha, por ejemplo, por Johnson Johnson, y efectivamente había cláusulas de confidencialidad. Bueno, y esto en general se llevó muy en secreto. Por eso, por cambiar un poco, yo voy a decir sí. Y voy a decir sí porque partiendo de la premisa de que se tiene que proporcionar aquella información que sea disponible y que no perjudique el propio ensayo, bueno, pues hay veces que cuestiones sobre cuál ha sido el método de reclutamiento, cuáles son los eventos adversos, pues no se informan en la intensidad suficiente, porque al igual que sucede con la asistencia sanitaria, podemos apreciar un cierto paternalismo, ¿no? Oye, pues los eventos adversos no los informemos o no lo destaquemos más de la cuenta. Estoy hablando siempre de información pública, ¿no? Hablaba alguien ahí en el chat, bueno, que puede haber gente hipocondríaca. Bueno, vamos a ver, la información es la intención de proporcionarla. Esto es igual que en la asistencia. La asistencia sanitaria tienes derecho a la información, pero de la misma forma que existe el right to know, que dicen los ingleses, el derecho a saber, existe el right not to know. Mire, yo soy hipocondríaco y no lo quiero saber, pero yo he cumplido invitándole a conocer esa información. Si usted luego, por la razón que sea, no la quiere conocer, bueno, pues ya es su problema, pero yo he respetado su autonomía informativa, ¿no? Entonces yo, en el ensayo clínico, ya digo, y corregidme si me equivoco, que pueda haber alguna cuestión efectivamente pues, sujeta a secreto industrial. Bueno, creo que tenemos que de alguna forma tratar a la sociedad. Estoy hablando no en la información al paciente, porque yo creo que ahí está perfectamente definido los protocolos, cuál es la información que se debe proporcionar y el paciente, lógicamente, tiene que ser un paciente plenamente paciente. No me gusta llamarle paciente, sujeto de ensayo o participante plenamente informado. Yo creo que la pregunta, que quizá me equivoco, viene referida sobre todo a
la información a nivel más social, a nivel más colectivo. Y en este sentido, bueno, pues yo a veces sí que echo de menos que se podría profundizar o intensificar este tipo de información en relación con ensayos clínicos que son, bueno, pues conocidos y que han tenido mucha repercusión, pues en las dos cuestiones que se plantean en la propia redactado, ¿no? En el reclutamiento, cómo estamos reclutando a los pacientes, cuál es el criterio. El prior tempore poter iure, el primero que se escribe en la lista seleccionado, ¿qué ocurre cuando hay pacientes que tienen, diga, alguna forma, una configuración equivalente? ¿Cuál es el criterio para seleccionar uno y no a otro? ¿Estamos utilizando la inteligencia artificial para que a través de un algoritmo con determinados prerequisitos podamos seleccionar a aquellos pacientes que son más proclives al propio ensayo clínico? ¿Cuáles son los eventos adversos? ¿Los estamos contando todos o estamos haciendo un cierto paternalismo social para que de alguna forma ese 5% negacionista no se incremente? Yo soy partidario, insisto, de tratar a la sociedad con madurez, con transparencia, y si ya hay que informar de más cuestiones en estas dos materias, pues creo que en la medida de lo que sea posible habría que hacerlo. Si analizamos los deberes de información, y con esto acabo, de las administraciones públicas actualmente desde la perspectiva normativa, con lo que había hace 15 años, el salto es espectacular. Los ciudadanos ahora tienen derecho a conocer todos los informes de los procedimientos administrativos en el portal de transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la agenda de los consejeros. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los viajes de los consejeros, las dietas de los consejeros. Esto quizá hace 15 años nos hubiera parecido que entraba dentro de la esfera de la confidencialidad. Pero en este debate entre confidencialidad y información pública, cada vez vamos hacia una dirección, digamos, pro información, que creo que en los ensayos va a ser también inevitable. Por tanto, sin perjuicio de que ya sé que depende, es una respuesta que siempre admite un cierto surfeo, en este caso creo que la información, insisto, social del ensayo, por definición, en los términos en los que actualmente se proporciona, es susceptible de mejora. Lo cual no significa que no sea insuficiente o una crítica a la información actual, pero creo que sería posible ir más allá, especialmente en aquellos aspectos poliédricos o polémicos, como puede ser el tema de los side effects, de los eventos adversos o del propio reclutamiento. Noelia. Bueno, sí, bueno, yo en este caso también he contestado depende, pero bueno, yo creo que precisamente con los ensayos de vacuna de COVID sí que hubo bastante transparencia y hubo muchos detalles. Hubo voluntarios que, bueno, estoy hablando de la parte que más conozco por el ensayo que se llevó a cabo aquí, pero que voluntarios que contaban su experiencia. Estaba en prensa a todas horas. Yo creo que, de hecho, a mí me parece que hubo un punto de inflexión con los ensayos clínicos desde la percepción que tiene el paciente, ¿no? No conocedor de, o sea, no sanitario. Em, Todos empezaron a conocer que era un ensayo clínico y yo creo que ahí sí que hubo bastante transparencia. Todos vivíamos, empezaban los telediarios con, bueno, pues si se había parado el ensayo de Janssen o de AstraZeneca por un efecto adverso. Y, de hecho, comentábamos el otro día, bueno, que eso al final, la transparencia es lo que da credibilidad también a la opinión pública desde, bueno, pues de lo que se hace en los ensayos clínicos, ¿no? Sí que hay una parte que además es la ley, ¿no? Obliga a que sea de carácter público lo que se recoge en el Registro Español de Estudios Clínicos o, bueno, o en CETIS, la parte que cualquier persona, cualquier ciudadano desde su casa puede consultar. Obviamente, menos todo aquello que sea confidencial por temas, bueno, pues de patentes, pues de intereses, bueno, pues que al final el promotor de la mayoría de los ensayos, ya se ha comentado aquí más veces en este foro, es la industria farmacéutica, ¿no? Y bueno, pues eso, Pero una pero pregunta, Noelia, sí. porque mejor dicho, dos. Tú dices que has votado depende, yo he votado sí, ¿eh? ¿De qué depende al final dar más o menos información? En, pues depende un poco en el criterio de lo que consideres que debe ser confidencial. Ahí, pues, bueno, pues se puede ser más... Es que creo que no depende de lo que debe o no ser confidencial, depende del momento, desde mi criterio. Es decir, cuando tú estás en ejecución de un ensayo clínico, a través del portal, como dice Noelia, de Estudios Clínicos Nacional, esto pasa lo mismo, pero a lo bestia, con el portal de ensayos clínicos, el clinicaltrials.gov en Estados Unidos, solo que la formación o el conocimiento de la población de ambos portales es muy diferente. Ahora veremos las implicaciones.
Depende del momento en el que se encuentra el ensayo, la información tiene que ser una u otra. Como tú dices, si está bajo propiedad intelectual, durante la ejecución del ensayo, los portales, ¿de qué nos hablan? De cómo va el reclutamiento, de qué situación está el ensayo, en reclutamiento, en seguimiento, finalizado. Pero una vez que finaliza, pues es que es la misma declaración de Helsinki la que nos obliga a publicar los resultados. Por tanto, ahí sí debería ser abierta y tener toda la información con respecto al tipo de paciente que se ha incluido, con respecto al diseño del ensayo, con respecto a los efectos adversos que ha habido, los resultados de eficacia. Depende del momento, más que de otra Pero yo Depende, creo que ya. la pregunta, si te fijas, parte de una premisa. Noelia decía, no, es que con las vacunas del COVID, precisamente han sido los ensayos clínicos cuando más se han popularizado. O sea, obviamente cuando ya acaba el ensayo, eso porque lo exige la normativa, los resultados tienen que ser publicados y la divulgación tiene que ser máxima. Ahí no hay ninguna duda. Pero fijaros la pregunta, y yo creo que, claro, también, como conozco a Galo, sé por dónde va, ¿no? Porque yo creo que además estaba pensando en el ensayo clínico que se hizo aquí en creo, fase 2, ¿no? O sea, la Sí. pregunta parte de una premisa, ¿no? Que se ha puesto de manifiesto, o sea, está afirmando que con los ensayos de las vacunas del COVID la información ha sido limitada. O sea, mm, toma partido, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta, estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Blanca, que el momento predetermina la intensidad informativa, se está refiriendo a una fase previa, lógicamente, a la finalización, ¿vale? Se está refiriendo a esos momentos embrionarios del ensayo, porque si no, no tendría sentido que la pregunta empezara con la afirmación de que la información ha sido limitada. Ahí Pienso, te ¿eh? doy la razón. O sea, nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad, sabíamos que íbamos a participar en el ensayo desde marzo, justo con el comienzo de la pandemia, y no dijimos ni una sola palabra porque Por el teníamos contrato, una por el contrato. claro. ¿Y cuándo se filtró la información? Cuando el ministro de Sanidad dijo, se va a hacer un ensayo en Valdecilla. Y entonces ya abrimos la boca. Eso fue Fue en así. junio, además recuerdo, ¿no? Creo que fue en junio No, cuando no, lo... lo dijo en En, septiembre, au- lo dijo en Septiembre. en septiembre, agosto, el 28 de agosto. 28 de agosto. Y Bueno, nosotros empezamos a reclutar Porque el estaba de 2 de vacaciones, porque yo septiembre. estaba de vacaciones. yo recuerdo que estaba en la WIMP y ahí fue cuando salió y se dio una La rueda de prensa. avalancha, fue la Pero avalancha. recuerda, Ujú, Blanca, la ujú. insistencia del promotor en que Sí. estas cuestiones pues no se supieran, ¿no? Bueno, Y creo en, que por ahí y en pues que No los puede solo ir. voluntarios eso, también. a los voluntarios tuvimos que llamarlos a varios de ellos porque estaban hablando ya no de su experiencia, sino del propio diseño del ensayo. Y entonces nos dijeron, oye, mira, ellos también tienen acuerdos de confidencialidad, tenéis que explicárselo. Entonces, Claro. hay unos límites, ¿no? Que es lo que decía un poco Noelia. Ellos pueden hablar de su experiencia, los voluntarios pueden, pero no pueden dar una información, bueno, pueden dar una ligera información, la que está en los portales de estudios clínicos, pero no ya más allá. Pues No, yo creo que el límite de la frontera está hasta la vulneración, la línea roja de la propiedad intelectual del eso promotor. es. Pero en cualquier caso, yo creo que este es el contexto en el que se planteaba la pregunta, ¿eh? Porque si Ujú. no, no tendría sentido No la tendría afirmación sentido. inicial, ¿no? Sí. Y luego sí que matizaros un poco. O sea, hablamos del portal de estudios clínicos a nivel nacional, ¿no? Y hay muy poca gente que conoce que ese portal existe. Sin embargo, el porcentaje de población americana que conoce, bueno, son muchísimos más, ¿no? Pero el porcentaje, aunque fuera más pequeño, serían muchos los que lo conocen. La FDA, ¿pero por qué? Porque hay otra implicación. Es que nosotros tenemos un sistema garantista en salud que nos permite entrar en primera línea, tienes un tumor, en primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, hasta que se agotan, ¿no? Las expectativas. En Estados Unidos, si no tienes un buen seguro privado, pues entonces tienes que buscar otra línea. Y la línea a veces para recibir atención, tratamiento o que te hagan las pruebas es a través de los ensayos clínicos. Por tanto, hay muchísima gente, población de a pie, que entra al registro de ensayos clínicos de la FDA y se presentan como voluntarios. Esto nosotros en nuestro sistema no se acepta, no aceptamos voluntarios. Los pacientes llegan a los ensayos a través de sus médicos responsables. En Estados Unidos hay mucho reclutamiento que se hace a través de reclutamiento voluntario directo de los participantes. Por eso conocen muchísimo lo que se está cociendo, los centros en los que se hacen los ensayos activos en su patología, incluso con criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Esto a nosotros no nos pasa y mi percepción es que la población española desconoce amplísimamente que haya un registro de ensayos clínicos o de estudios clínicos en la Agencia Española del Medicamento.
Sí, te doy la razón en que mucha gente lo desconoce. Probablemente algunos de los que nos estén escuchando pues les está empezando a sonar ahora y no lo habían escuchado anteriormente, pero sí que mi percepción es que de un tiempo acá, que puede ser que no sea relacionado con, bueno, pues con el conocimiento de los ensayos clínicos desde la vacuna de COVID, pero que cada vez más, eso que de antes era súper insólito, que que un paciente contactase con un centro para ver si tienen un ensayo clínico en el que pueda participar para patologías, no hablo de voluntarios, es más frecuente ahora. Y me consta que sí que hay gente pacientes o familias de pacientes que se ponen en contacto con Valdecilla, pues preguntando por ensayos que han visto en este portal que están reclutando pacientes en nuestro centro. Muy bien. Pasamos a la siguiente, entonces. Bueno, mira, estaba conectada con la anterior y ya hemos hablado. Teóricamente los resultados en los ensayos clínicos deben publicarse, pero esto no es así en la práctica. Y da una cita de un British Medical Journal que, bueno, que debe analizar el porcentaje de aquellos que se publican y los que no. ¿En qué medidas cree que deben tomarse para que esto tenga lugar? Para que se lleve a cabo la publicación de los resultados independientemente de que fueran resultados positivos o negativos. Posibilidad de respuesta múltiple, dice publicar la lista de los promotores que no publican los resultados, entiendo que se refiere a los negativos, sanciones económicas, suspensión de la actividad investigadora, cesión de los datos crudos para publicación por las agencias reguladoras, o no tiene sentido la norma de publicar los resultados. Vale, os abro la votación. La respuesta más valorada es la de sanciones económicas. La segunda, la de la suspensión de la actividad investigadora. La tercera sería publicar la lista de los promotores que no lo hacen. La cuarta, la cesión de datos crudos para la publicación por las agencias regulatorias. Y la quinta, no tiene sentido la norma de publicar los resultados. Aquí vuelve a aparecer el 5%, no quiero ser mala, pero aparece el 5%. No sé qué pensáis. Bueno, bueno, si queréis, Pero, bueno, yo estoy bastante de acuerdo en este caso ¿no? Con lo que ha salido, salvo la última pregunta. Lógicamente, está dentro de la política del retorno social de la investigación clínica la publicación de los resultados, que es una obligación, por otra parte, normativa. Y en cuanto a qué hacer si no publicas los resultados, ¿no? Bueno, pues la que más dudas me ofrece, y ahora explicaré por qué es la cuarta, ¿no? Publicar la lista de los promotores que no lo hacen, bueno, pues podría ser un mecanismo. Se conoce en otros ámbitos, en el ámbito de la transferencia de valor con farmaindustria, por ejemplo, en los códigos de autorregulación, bueno, publicar la lista de aquellos que no lo hacen. Segundo lugar, sanciones económicas, bueno, incluso no solo sanciones económicas, sino indemnización dentro del propio contrato de ensayo clínico. Sería un aspecto que se podría incluso incluir como incumplimiento por parte del obligado a la publicación. Suspensión de la actividad investigadora, ¿por qué no? Todas estas medidas probablemente las tendríamos que graduar porque podría haber alguna causa que haya justificado en cada momento la no publicación. Y la que ya me originaba más dudas, sobre todo por quién tendría que hacerlo, es la cesión de los datos crudos para publicación. Es decir, lo que sí debe al final quedar es que nadie se salga con la suya. Es decir, los resultados hay que publicarlos, ¿vale? Porque podría suceder que en un momento dado a alguien le pueda llegar a compensar pagar una multa y no publicar los resultados. Es decir, los resultados por A o por B hay que publicar. Por tanto, si no lo hace el obligado, bueno, pues yo creo que ahí está esa cuarta alternativa que se pone ahí encima de la mesa, que es que los publiquen las agencias reguladoras. Esta es la parte que a mí me chirría más un poco en el sentido de que tengan que ser las agencias reguladoras, que tienen un rol distinto, las que publiquen estos resultados. Bueno, pues quizá habría que buscar un organismo independiente, ver si tiene que ser el propio Instituto de Investigación. Pero bueno, no alteraría, en última instancia, para mí de las cuatro, la que tiene que ser la finalidad última. Es decir, los resultados hay que publicarlo. Y si usted no lo hace, tendré que crear un mecanismo subsidiario para cumplir con esa última finalidad de retorno social de la investigación clínica. Por tanto, creo que todas son susceptibles de ser exploradas, pero no olvidemos que las tres primeras, si solo se aplicaran sin la publicación de los resultados de los datos en crudo, lo que permitiría al fin y a la postre es bien, pago una indemnización, suspendo la actividad investigadora, me ponen colorado en una lista roja, pero los resultados siguen sin publicarse. Por tanto, no me parecen mal esas tres,
pero en última instancia hay que diseñar un mecanismo para que nadie se salga con la suya en el sentido de no publicar resultados que constituye un prerequisito para la ejecución del ensayo clínico. Este es un tema, es un estudio, ¿no?, del British Medical Journal del 2016. Sería interesante saber cuál es el grado de cumplimiento de esta obligación en el ensayo clínico español. Yo espero que no sea tan taxativo, porque bueno, yo creo que aquí se dice que no es así en la práctica, ¿no? No sé cuál es el grado porcentual de cumplimiento, pero desde luego yo creo que este es un tema en el que hay que estar con el ojo encima, en el sentido de que si estamos defendiendo que la investigación clínica tiene un valor de transferencia social y que el resultado es parte de este valor de transferencia social, tenemos que arbitrar medidas para que estas situaciones no se puedan producir. Esta sería un poco la reflexión que me mueve esta pregunta número Yo 7. puedo preguntarte una cosa, porque no, o sea, evidentemente se me escapa el ámbito, ¿eh? Pero dice, cesión de datos crudos para publicación de las agencias reguladoras. Vale, es que cada vez que un ensayo clínico se termina, los datos se transfieren a las agencias reguladoras. Es decir, un paso más allá, cuando un fármaco es aprobado por una agencia reguladora y se genera el documento con toda la información, el EPAR, los Claro, datos crudos el, están ahí y la el agencia los dataset. publica. No, pero yo, bueno, a ver, igual he entendido yo mal la respuesta. Yo creo que a lo que se refiere, porque si no ya es una cuestión que se produce de oficio, es decir, el dataset a partir del cual tú ya has hecho la investigación ya lo tiene la agencia, ¿vale? Y Claro. además está a disposición, porque yo lo puedo pedir también, ¿eh? No solo se publica de oficio. Yo creo que a lo que se refiere o he querido entender es que esa obligación inicial sea susceptible de lo que se conoce en derecho como ejecución subsidiaria por parte de las agencias reguladoras, Ah, no vale, ya del dato crudo que ya tienen, sino de hacer lo que tendría que hacer motu propio el promotor. efectivamente. Vale, Así vale, lo he entendido, entendido, porque entendido, estoy contigo. Es más, es que entendido. yo como paciente podría pedir cuál es el dato crudo a partir del cual usted ha extraído los resultados. Está en la ley de transparencia. Vale, vale. No Pero, puedo no estar de acuerdo. pero es una pregunta muy oportuna, ¿eh? Porque sobre esto no hemos Sí. reflexionado. A mí me falta el conocimiento, igual Noelia lo sabe, de cuál es el grado de ejecución de esta obligación en el ensayo clínico español. Aquí, bueno, pues hay una estadística ya de hace 10 años, probablemente sea internacional, y tampoco nos dice el artículo, ¿no?, si es un incumplimiento puntual, pero claro, se nos llena la boca de la transferencia social y esto es un tema en el que deberíamos hacer inspección. Es decir, muchas veces en el ensayo clínico estamos poniendo el foco en el pre, pero yo creo que Blanca lo ha destacado antes también, es muy importante el post. O sea, hay obligaciones cuando todo esto se acaba. Totalmente. Lo que sí que no, vamos, no tiene sentido la respuesta de que no tiene sentido la norma de publicar los resultados y yo creo que el 5% este tampoco será el mismo que los del principio, deberían ser otros, ¿no? Pero no tiene sentido, hay que publicarlos, estamos todos de acuerdo, lo hemos dicho ya varias veces a lo largo de la tarde. Y bueno, pues ya cómo sancionar, o sea, además de publicarlo, cómo sancionarlo o qué medidas tomar, pues bueno, ya ahí no entro en qué considero más apropiado, pero vamos, que esas son las medidas que se tendrían que tomar, lógicamente. Y ¿Sabéis algún efectivamente porcentaje? se tiene que ¿Sabéis algún controlar. porcentaje? ¿Eh? Lo desconozco, ¿eh? ¿Hay algún estudio? O sea, ¿esto se suele No. hacer? ¿Tenéis una Eh, sensación de que no se están publicando resultados? Porque yo desde luego no tenía esta sensación, no lo conozco, ¿eh?, en absoluto. Pero no pensaba que hubiera encima de la mesa una preocupación por un incumplimiento infrecuente, irregular de la no publicación. De hecho, me ha Yo sorprendido tampoco un poco. tengo esa sensación. Bueno, este artículo, bueno, habrá que revisarlo, bueno, es del 2016, pero que sea para llamar la atención el que no estén publicándose los resultados. ¿No? No, yo creo que tiene más, yo creo que hay un artículo, es que estoy buscando, pero no me Mm. cuadra lo que pone él con lo que encuentro aquí, que es un artículo de mortalidad entre japoneses, hombres y mujeres. No, no creo que se refiera a eso. Yo creo que se refiere más que no se publique, sino la trascendencia que puede tener y como ha tenido en determinados casos la no publicación, ¿no? Y por ahí hay circulando, y yo creo que puede referirse a eso, un artículo en pacientes EPOC en los que se ponía de manera simultánea betabloqueantes y corticoides o se utilizaban por separado y resulta que los datos pedidos por las agencias reguladoras en su momento que se publicaran porque el uso no de manera combinada con corticoides, sino solo betabloqueantes aumentaba la mortalidad. Esos datos no se publicaron de inicio,
Si es esto a lo que se refiere, ¿eh? Entonces la trascendencia es muy gorda, porque si el ensayo te dice que una medida de manera aislada empeora la supervivencia, no solo la empeora, sino que aumenta la mortalidad y que no debes utilizar eso, y luego no se publican, esa trascendencia es muy gorda desde el punto de vista de la salud. Entonces yo creo que no es, que más que no se publiquen en un porcentaje muy alto, es que la trascendencia clínica de aquellos datos que no se publican. Me da la sensación de que va por ahí. De todas maneras, es que ya os digo que meto British Medical Journal 2016 352 y me lleva a este artículo en japoneses que no, que evidentemente no es. No lo sé. Yo, desde luego, datos de frecuencia no los tengo, Pues ¿eh? yo no los conozco tampoco, Ujú. pero habrá que indagar. Muy bien, pues no sé si queréis, vamos terminando, ¿no? Porque sí, efectivamente hasta las 5:30. Eh, no sé si queréis hacer Igual una una ronda última reflexión final. final, ¿no? Por contestar un poco lo que había hecho Sergio, digo a modo titular, ¿no? O sea, ¿cuál sería la vida del actual marco normativo de los ensayos Ah, clínicos sí. que se modificaría para de alguna forma poderlos modificar, ¿no? Una respuesta, digamos, en positivo. Yo os voy a dar dos, creo que alguna di en la sesión de hace 2 días, ¿no? Tratar de evitar las tendencias centrífugas en determinadas especialidades que está al orden del día, patología, en oncología, en rema, bueno, pues las especialidades tradicionales de los clínicos que pueden caer en la tentación, bueno, pues el yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y no olvidemos nunca que la normativa en materia de ensayos clínicos tiende a la homogenización, dictamen único, tasa única, contrato único. Luego no hagamos a nivel autonómico lo que se ha arreglado de alguna forma a nivel estatal. En segundo término, creo. Uy, ¿se ha desconectado? Le habrá cortado la conexión, ¿no? El otro día tuvo algún problema, ¿no? Pero era otro ordenador, Ah, yo era el creo. micrófono, además era el Sí, micrófono. pero ¿me oís ahora? Sí, ahora Sí, sí. Bueno, muy rápido porque por lo menos el problema solo ha sido al final, ¿no? Segundo término, creo que tenemos que implementar y utilizar todavía mucho más la IA, ¿no? Sobre todo para el tema de reclutamiento de pacientes. En principio la IA nos debería permitir hacer ensayos clínicos con menos pacientes y en este sentido, pues el esfuerzo por la digitalización, pues fundamental y básico. Y con esto ya acabo. Tercera idea, que mejoraría de la regulación, lo he dicho de alguna forma indirecta antes, es la profesionalización del mundo del clínico, liberando a nuestros profesionales como unidades de ensayos y en lo que a los comités se refiere, pues profesionalizarlos en el sentido de liberar a parte de sus miembros a full time y que no sea simplemente una actividad, entre comillas, complementaria o amateur. Los ensayos clínicos son importantísimos y no pueden ser dejados al albur, bueno, pues de la buena voluntad de aquellas personas más entusiastas o que de alguna forma tienen una vinculación más intensa con el mundo de la investigación clínica. Creo que esas tres líneas de profesionalización, digitalización e IA y también de unificación y homogenización podrían ser tendencias en materia normativa. Fenomenal. Noelia, ¿quieres y yo añadir? añadiría también el papel del paciente también en los ensayos clínicos, ¿no? Desde el principio, implicar un poco más al paciente que su papel pues, que ya se está empezando a hacer, ¿no? Contar con pacientes también desde el inicio de un diseño de un ensayo clínico y eso me parece que también bueno, pues, sería una de las líneas por la que la investigación clínica va a ir en un futuro cercano. Ujú. Muy bien, pues yo tengo poco que añadir a lo que decís. Efectivamente, yo creo que la nueva enmienda de normas de buena práctica clínica va por ahí, ¿no? Por la integración de las nuevas tecnologías, la IA, integración de los pacientes, no dejar de perder de vista la calidad de todo el ciclo de vida del ensayo, desde el principio hasta el final. Y yo creo que da un revolcón en lo que se están convirtiendo los ensayos clínicos ahora, ¿no? Como diríamos, no los conoce ni su padre si miramos 10 años atrás. Y esto desde todos los puntos de vista, de la incorporación de los pacientes, de la descentralización, de la incorporación de nuevas tecnologías. Y es un campo en constante evolución que, sin duda alguna, como dice Joaquín, requiere profesionalización, ¿no? Y,
y trabajar mucho. Pues, eso es así. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Nos ha faltado Galo, pero bueno, yo creo que hemos salido del paso muy bien. Joaquín siempre es una garantía, Noelia también, así que muchísimas gracias a los dos y espero que a todos los participantes del foro les haya resultado interesante. ¿Vale? Muchísimas gracias, Muchas Blanca. gracias. Desde luego a mí Gracias. he disfrutado de la conversación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Ujú.